Entonces tenemos aquí la imagen del toro, que es la Aleph, que representa la fuerza, el liderazgo, que representa el eterno, y es el número 1. Ahora, mientras vayamos leyendo cada una de estas cosas, ahora sí es muy importante que no nada más aceptar que, bueno, el toro, bueno, pues ok, es la fuerza y el líder, y ya. ¿Por qué? Porque pues alguien dijo, no, sino tener bien fundamentados los pasajes en la Escritura donde viene utilizado esta letra, y que nos hacen referencia y respalda la idea también de este dibujo, que respalda la idea ahora sí que cada una de las letras que vayamos viendo tengamos el respaldo y tengamos bien presente en nuestras mentes por qué es así. Si no sabemos por qué la Aleph, cómo la Escritura, cómo la Torah misma va a soportar este pasaje, por regresar, escuchar el audio, platicar aquí entre nosotros, tomar apuntes, porque si estamos estudiando esto, sí es muy importante que lo tengamos bien presente. La letra Bet, que es la imagen de la casa, es la imagen de esta tienda de campaña que representa la familia, y es el número 2. Después la letra Gimel, que en hebreo significa camello y representa al hombre generoso y rico, que viene de la raíz que significa reunión de aguas, estanque de aguas, que por lo tanto tiene que ver con los dispersos de Israel, con Israel en el exilio, y es el número 3. Después de ahí es la letra 4, que está relacionada al hombre pobre y que es la imagen de una puerta. Después es el número 5, que es el monito que tenemos como brincando, que representa revelación, representa vida, representa gracia, y en hebreo antiguo era el número 5. Entonces, por tanto, es el número 5, desde luego que va a estar relacionado con los 5 libros, que es la instrucción que Dios da a Moisés, la Torah. Después tenemos la Vav, que es el número 6, por lo tanto está relacionado al hombre, que es la imagen de un clavo, de un gancho, de una estaca, y que la función de esto es unir. Después la letra número 7 es la Zain. Zain en hebreo antiguo significa espada o arma, y representa la espada del Espíritu, que es la Torah. También es la letra que representa la semilla. Por tanto, la primera vez que se utiliza la letra Zain en la Torah es para referirse a Será, que es la semilla, y constantemente vemos que se utiliza esta letra en la palabra Será, que va a representar a la semilla, a la simiente, la descendencia de Abraham. Es el número 7, que tiene que ver con la perfección de Dios. Después el número 8 es la letra Het, que es una letra que es la imagen de una pared o de un cerco, que tiene que ver con la protección de Dios, algo que separa y divide lo puro de lo impuro. Es el número 8. Mencionamos que el número 8 representa un nuevo inicio. Vimos que palabras como gen son utilizados aquí, palabras como Noah, que es gen significa gracia, Noah es gen al revés, ¿vale? Está ligado a Noé, la gracia. ¿Qué hizo el Señor en tiempos de Noé? Termina y concluye algo para un inicio nuevo. Manda el diluvio para traer fin y separar todo aquello que era impuro, para dar un nuevo inicio a aquello que es puro. Por tanto es el número 8, por eso es el dibujo de una pared. Después sigue el número 9, que es una canasta de barro. Eso es el dibujo, viéndolo de arriba, de una canasta de barro, de cómo se le da forma a estas vasijas de barro, que representa el cuerpo humano. En la Escritura también soporta que tiene que ver con rodear, y es el número 9. Vimos también cómo el 9 está ligado a Adam, al ser humano. ¿Por qué? Porque representa la vasija, que es nuestro cuerpo. De ahí la letra número 10, que la 10 es la letra Yud, que Yud o Yad en hebreo significa mano o brazo, y que representa la diestra de poder, representa el poder de Dios, representa la mano de Dios con poder, como saca entre las naciones a su pueblo. Entonces aquí tenemos este resumen de estas 10 primeras letras, y juntando todas nos habla del líder y la fortaleza de la casa, que es el Padre rico y generoso. Ahí tiene que ver con Gimel, que reúne a los dispersos que salieron de la casa. Es más, vamos a empezar y leerlo desde el principio. Dice, el líder y la fortaleza de la casa, eso es Aleph. En la parte de casa, estamos hablando ya de Bet, es el Padre rico y generoso, tiene que ver con Gimel, que reúne a los dispersos que salieron de la casa, tiene que ver con Gimel.
A los pobres y vagabundos, ese tiene que ver con Dalet. De entre los 4 confines de la tierra, tiene que ver con Dalet, por ser número 4. Y les abre la puerta, ese tiene que ver con Dalet, que es puerta en hebreo. Y les abre la puerta a la revelación por su gracia, tiene que ver con Hei. Uniendo al hombre, eso tiene que ver con Bab, es el clavo que une. Uniendo al hombre a la espada del Espíritu, que es la Zain, que es su palabra. También uniéndolo a la simiente de la promesa, que tiene que ver también con la palabra será, que es con Zain. Después de ahí dice el muro que separa lo santo de lo profano, es decir, Het, que es la pared, dará protección. La Het tiene que ver con protección. Dará protección si escoge vivir en santidad, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no vemos que está la Het y una letra atrás está la Zain, que representa la palabra de Dios, y del otro lado está la Tet, que representa el cuerpo humano. Entonces, ¿de qué lado de la pared vamos a estar? Si decidimos estar del lado de la palabra de Dios, es por eso. Entonces la Tet va a representar la elección que nosotros vamos a tomar, si vamos a vivir en nuestro cuerpo o si no. Por eso sigue la número 10, que es la diestra de Dios, agarrarnos de la diestra de Dios, del poder de Dios, de la mano de Dios, que es quien va a sacar de entre las naciones a su pueblo. Entonces dice aquí, si elegimos vivir bajo sus mandamientos, nuestras obras lo van a demostrar. Por eso la Yud representa las obras. No podemos nosotros decir que estamos del lado de la santidad y la pureza si nuestras obras no lo respaldan. ¿Por qué dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis? Y van a mostrar y recibirás el poder de Dios para. Entonces la 10 que es Yud va a representar el poder, la diestra, el poder de Dios que nos va a ser dado. ¿Para qué? Por eso venimos a la letra Kaf. El día de hoy vamos a estudiar qué es la letra Kaf, que en el hebreo tenemos aquí la imagen de esta mano. Y en hebreo pictográfico es la imagen de una mano que no está, es una mano abierta, pero no está completamente extendida, sino está doblada, está curveada la mano. Por eso aquí que tenemos esta imagen que representa la mano de Yeshua, que literalmente, pues, al estar penetrando este clavo, la mano tuvo que haber sido curveada. En hebreo pictográfico, entonces aquí tenemos el dibujo. Es esta que parece como carita feliz. Sin embargo, es la imagen de una palma de la mano, que se ven los 4 dedos. ¿Por qué? Porque la mano, de hecho, si ponemos la mano de esta manera y la vemos de la parte de atrás, vamos a ver que es una mano curveada, y que esa mano curveada vamos a ver únicamente los dedos, los 4 dedos que están afuera. En el hebreo moderno, no tengo aquí la fotografía, pero en el hebreo moderno efectivamente así viene siendo la forma de la letra, es completamente curveada. Lo voy a incluir aquí en la presentación porque sí es muy muy importante. Y vemos aquí a un lado que está las manos trabajando, unas manos trabajadoras que están produciendo algo. Entonces en hebreo la palabra kaf literalmente significa, y está relacionada a la mano, literalmente significa hueco de la mano, de acuerdo al Strong, o palma. También significa la suela o la parte de abajo del pie. Entonces kaf en hebreo es mano. Vamos a ver ahorita varios pasajes en la Escritura que literalmente así dice en la palabra, dice kaf para referirse a mano, y está relacionado con una mano abierta. Vamos a ver en varios pasajes, y por eso es muy importante que veamos cómo se utiliza y no nada más nos dejemos guiar por el puro dibujo. El dibujo va a respaldar lo que la Escritura dice utilizando esta letra. Y tiene que ver con la mano abierta, tiene que ver con la bendición, tiene que ver con la unción, tiene que ver con cubrir, y tiene que ver con autoridad. Simplemente al ver este dibujo, si vemos una mano
la palma de la mano. Si estamos en la carretera, en la calle, hay tráfico, vamos a suponer que se echó a perder el semáforo, llega un policía y utiliza la mano para detener, para guiar, para dar orden ahí al tráfico. Esto lo estoy mencionando porque ahorita veo aquí que está relacionado con autoridad. Para nosotros eso va a ser muy fácil entenderlo. Entonces, si no sirve este semáforo y este policía que está dirigiendo el tráfico pone la mano y nos detenemos realmente, y cuando muchas veces hasta se quita el uniforme de policía y se pone cualquier persona, pues nadie le hace caso, la verdad de las cosas. Sin embargo, cuando traen la vestimenta ahí de policía, cuando levantan la mano y detienen, pues la verdad de las cosas es que todos o la mayoría de nosotros nos detenemos. ¿Por qué? Por lo que representa, por la autoridad que representa esa persona, y lo está haciendo, nos está mostrando su autoridad a la cual nosotros nos estamos sujetando. ¿Por qué? Porque si no nos sujetamos, pues una de dos, o chocamos porque la mayoría de las personas les va a estar haciendo caso, o nos multan y de todas maneras nos va a ir mal. En pocas palabras, si no nos sometemos a esta autoridad, pues de alguna manera lo vamos a pagar. Entonces tiene que haber esa mano con autoridad. Si el policía no va a hacer tanto porque el policía o la persona que está dirigiendo ahí el tráfico va a estar muy fuerte, que digamos, híjole, es que si no me paro a lo mejor me va a agarrar a golpes, o si está chaparrito y así flaquito, que no sea muy fuerte, pues, que digamos, el cabo ni fuerza tiene, pues mejor le paso. No, lo que entendemos nosotros es que a esta persona detrás de esa mano que nos está deteniendo lo está respaldando una autoridad, alguien que tiene el poder pues para nosotros hacernos pagar nuestros errores si transgredimos la ley de tránsito en este caso. Y es la letra número 11, mencioné en un principio, y va a tener un valor numérico de 20, exactamente. En todas las letras que hemos visto, pues lógicamente hemos visto que la Aleph es el 1, la Bet del 2, y así sucesivamente hasta llegar a la Yud, que es el 10. Pero aquí la letra número 11, que es la letra Kaf, ahí ya no va a tener un valor numérico de 11. En el hebreo funciona de que ahora se va a ir en 10, en forma de 10. Llegamos a la Yud, que es el 10, sigue la Kaf, que es el 20, va a seguir la Lamed, que es el 30, y así sucesivamente. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones 3, vamos a leer los versos 40 y 41, y vamos a ver con la escritura en mano, con el Tanaj, vamos a ver cómo respalda y cómo está utilizada esta palabra en la escritura. Cómo no nada más decir, bueno, pues Kaf es mano, nada más porque medio parece una mano ahí en hebreo antiguo, y pues yo creo que es mano, ¿no? Okay. Ahora sí es muy importante esta parte de ver, de dónde se basa o cómo nos podemos basarnos con el Tanaj, con la Torah, con la palabra de Dios, de que esto es así en efecto. Entonces Lamentaciones 3, 40 y 41 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. La palabra manos es la palabra kafaim, que kafaim, si vemos aquí, es kaf, pero en plural. Isaías 49 dice: pero Sión dijo, en Isaías vamos a leer 49 del 14 al 18, dice: pero Sión dijo, me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Aquí está hablando, vamos a ver el contexto en el que está hablando el Señor acerca de Sión. En el 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. La palabra manos ahí es la misma palabra que tenemos arriba, Kafayim. Y si me dicen después aquí que Kafayim es palma de las manos, para ser más específico. Entonces, en la palma de las manos, dice aquí, estamos leyendo aquí en la escritura, que nos tiene esculpida. Volviendo
al dibujo que tenemos aquí arriba, al lado de la CAF en hebreo pictográfico, pues sí podemos ver las manos de un alfarero que le están dando forma a esta vasija de barro, y estamos viendo aquí que el Señor no se olvida de nosotros, aun cuando estamos dispersos en el exilio, cuando estamos en estos momentos fuera de la tierra prometida. Dice, delante de mí están siempre tus muros. ¿Por qué? Dice, porque en las palmas de las manos nos tiene esculpida. Y ya está hablando de Sión. Dice en el 17, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos, como la vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Esta palabra novia, de hecho, es una de las razones por las cuales podemos darnos cuenta y claramente que la Biblia, pues lógicamente no fue, esto que tenemos nosotros hoy en mano no fue traducido bajo un pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque están buscando palabras con las cuales nosotros nos identifiquemos o entendamos. Y aquí utiliza la palabra novia para referirse a la palabra kalá. Kalá significa, vamos a verlo aquí más adelante, completar, significa esposa. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo, pues en toda la Biblia, en todo el Tanaj, en la Torah, no existe el noviazgo como lo que nosotros conocemos hoy en día como noviazgo. Entonces, cuando está hablando aquí que dice, y será ceñida como novia, en esta palabra pues vamos a entender que está hablando a la esposa, aquella que completa. Y fíjate, es una buena palabra para meditar, porque ¿qué es un esposo y una esposa? Dice la Escritura que son uno delante del Señor. Entonces, lo que las manos de la esposa hagan, de alguna manera van a afectar al esposo, al igual que como lo que hagan las manos, es decir, las obras del esposo, nuestras decisiones, todo lo que nosotros hagamos, de alguna manera va a afectar, para bien o para mal, va a tener una influencia en la vida de aquellos que son de nuestras esposas, o de nuestra esposa, me habían dicho, porque van a decir, debe tener 2 o 3. Tengo una esposa, doy gracias a Dios por ello. Tenemos la palabra kalá. Aparte de mano, vamos a ver aquí también cómo en la Escritura tiene que ver y cómo se utiliza, más bien dicho, la letra Kaf, las palabras cuya raíz es la letra Kaf en la Escritura. Vamos a abrir la Biblia en Salmo 95, versos 6 y 7. Dice, venid, adoremos y postrémonos. Esa es la palabra kará. Arrodillémonos, es la palabra baraj, que baraj tiene la kaf al final, delante del Señor, nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Para entender estos pasajes un poco mejor, vamos a regresar a pensar cómo una mano va a representar la autoridad. El ejemplo que vimos ahí del policía, pues sí, ese es como viendo todos, nada más como a simple vista. Sin embargo, cuando nosotros, si estamos conscientes de que una mano representa autoridad, si una mano representa instrucción, ¿por qué? Porque con una mano podemos señalar, podemos dirigir hacia donde apunta uno el dedo, pues estás dando señas hacia dónde ir. Entonces, esta mano va a representar, por eso es tan significativo cuando uno ora. No sé si han visto generalmente que se pone las manos sobre la cabeza, y por eso tiene que ver, y es tan importante el postrarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque va a representar el que nosotros nos vamos a someter bajo esa autoridad. Cuando vemos,
cuando vemos la mano de una persona que está orando por nosotros, en este caso, no es necesariamente, si nuestra vida está enfocada a guardar los mandamientos de Dios, va a representar no lo que nuestros deseos, sino la instrucción que viene del Eterno. Entonces vamos a ver cómo muchos pasajes en la Escritura van a soportar ese entendimiento. Dice el Salmo 95, 6 y 7, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí en este caso, la palabra que se utiliza para mano es la palabra yad, es la palabra que es el número 10, ¿recuerdan? Entonces después del número 10, estamos viendo aquí, está diciendo que somos ovejas de su mano, y por tanto somos ovejas de su mano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice después de Yud, hay que postrarnos, venid, arrodillémonos y postrémonos delante del Señor. Es por eso que estas palabras de postrarse, estas palabras de arrodillarse, empiezan o tienen la letra Kaf, que la letra Kaf es una mano, y vimos que es un dibujo de una mano no recta, no completamente firme, sino que curveada, sino doblada. Así como cuando uno se arrodilla, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos doblando delante del Señor. Dice el Salmo 146, 8, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Aquí está esta palabra caídos, y nuevamente por eso es tan importante entender el concepto de estas letras, por eso es tan importante tener el concepto del pensamiento hebreo de qué significan estas letras, porque si nosotros leemos el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, podemos pensar, bueno, los ciegos ¿quiénes son? Pues los que no tienen Torah, o sea, podríamos pensar únicamente así. Y el Señor levanta a los caídos, ¿quiénes? Bueno, pues por andar en caminos ahí de perdición, pues se cayeron, pero pues de todas maneras el Señor los va a levantar. O sea, algo completamente diferente a lo que aquí nos está diciendo este pasaje. A los que buscan al Señor, el Señor les va a dar visión, el Señor abre la vista a los ciegos, el Señor levanta a los caídos. Esa palabra caídos es la palabra kafaf, y vamos a ver qué significa kafaf en hebreo. Es de la palabra en el Strong, es la palabra en hebreo de la concordancia Strong 3721, que significa curvar. ¿Qué es curvar? Una persona que está recta. ¿Qué necesita hacer para postrarse? Curvarse, agacharse. Significa abatirse, adorar, caer, inclinar, oprimir. Entonces, en el pensamiento hebreo, ¿qué significa estos que están caídos? Son los que se curvean, los que se postran para adorar al Señor. Son aquellos que se inclinan delante del Señor, aquellos que se oprimen a sí mismos, es decir, no siguiendo lo que este cascarón, lo que este cuerpo nos pide, sino sometiéndonos a los mandamientos de Dios, adorándole a Él físicamente. Pero si estamos oprimiendo nuestro cuerpo, ¿qué significa eso? Que estamos siguiendo los mandamientos de Dios. Entonces dice en este pasaje, el Señor levanta a los que se humillan delante de Él, a los que se inclinan, a los que se oprimen a sí mismos para adorar al Señor. Eso es la palabra kafaf. Por esa misma razón empieza con la letra Kaf. No sé si alcanzan a ver esta imagen. Ahí, a ver qué tenemos ahí. Sí, personas levantando las manos, levantando las palmas. Y comúnmente dentro del cristianismo, pues, diríamos que están en adoración. Ahora, esto realmente, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que acabamos de leer, esto no es adorar al Señor. La adoración al Señor sería algo como esta imagen que tenemos aquí: curvearse, arrodillarse, postrarse delante del Señor. Entonces,
a lo que voy, o no quiero decir de ninguna manera que levantar las manos delante del Señor está mal, de ninguna manera. Si vemos eso, ¿a qué nos va a recordar? A la letra Hei. ¿Y qué es la letra Hei? Revelación. Son personas que están pidiendo al Señor que les revele, que les dé revelación. Y por eso vemos que el alefato hebreo por algo también tiene una secuencia, porque para recibir adoración, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar todo por la Aleph, que ahorita vamos a revisar un ejemplo de esto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. O sea, ¿y qué es lo que nos va a abrir la puerta? Representa la letra número 4, si recordamos al pobre. Tenemos que ser pobres en espíritu, que empobrecernos a nosotros mismos para que el Señor abra la puerta y nos dé revelación. Entonces, si nosotros queremos adorar al Señor, pues no va a ser únicamente levantando las manos. Ustedes ven que Yeshua, cuando adoraba al Señor, levantaba las manos y Señor, aleluya, bendito eres tú, Señor. Lo hacía y se humillaba hasta lo sumo. Incluso podría a lo mejor decir lo mismo, pero en una actitud que al ver esa imagen no te queda ni la más mínima duda que se está sometiendo a una autoridad, que se está sometiendo a la autoridad que representa esa mano, esa kaf, esa palma de la mano en donde acabamos de leer que el Señor tiene acción a su esposa. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Mateo 23:11 y 12: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Segunda de Crónicas 12:7 dice: y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Estamos viendo y leyendo aquí en este pasaje que por cuanto se humillaron, el Señor no los destruyó. Y en la última parte leímos que no se derramaría la ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Entonces la mano va a representar el poder de Dios. Queremos estar del lado de la protección de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos. Va a ser en esta letra que el Señor va a ir perfeccionando nuestra vida. Estamos viendo este trayecto, este caminar, y vimos que la letra anterior es la letra número 10, que es la Yud, es el brazo que representa el poder y la fuerza de Dios. Y es el Señor, estamos viendo en este trayecto, que si elegimos estar dentro de la protección del Señor, el Señor nos va a dar la fuerza y el poder. ¿Para qué? Para humillarnos. Humillarnos delante del Señor, pero también de la misma manera, no podemos humillarnos delante del Señor y ser soberbio con los demás. Si nos vamos a humillar delante del Señor, de la misma manera nos vamos a humillar ante los demás. No podemos estar con soberbia ante los demás. Es aquí en esta letra donde, si queremos avanzar a lo que sigue, que es la letra Lamed, que tiene que ver con el pastor, que tiene que ver con la instrucción. Si nosotros tiene que ver con instruir a otros. Si nosotros en ocasiones queremos y tenemos ansia por enseñarle a otros, decirles en qué están bien o en qué están mal, muchas veces eso es mera soberbia para que otros vean qué tanto sabemos. Por eso es que antes de llegar ahí, ¿qué necesitamos? Humillarnos delante del Señor. Porque si no nos humillamos, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a humillar en gran manera. Todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos un ego.
algunos más grande, algunos más pequeño, pero es aquí, en esta letra, es aquí humillándonos, curviándonos delante del Señor, que el Señor va a ver qué tan grandes somos, completamente diferente a nuestro pensamiento. Creo yo que a lo mejor este es el punto más difícil para el ser humano. Con esto se logra la mitad. Hoy llegamos a la mitad de este alefato, de este caminar espiritual. Esto la primera mitad va a culminar aquí en este punto. De aquí va a depender si estamos listos para la recta final. Va a ser en este pasaje justamente. Todos los que estamos aquí tenemos tantas áreas, y qué triste es que a veces por cosas tan tontas y no podemos, o nos aferramos a ese ego y no podemos humillarnos delante del Señor. El Señor nos da la posibilidad de hacerlo, nos da el poder, acabamos de ver, y si no podemos hacerlo, ¿qué ocupamos hacer? Simplemente hay que regresar, ver las demás letras y ver cómo, con la escritura en la mano, en dónde estamos fallando. Ahora si necesitamos un ejemplo para ver cómo recorrer este trayecto, el Señor es tan bueno que no nada más mandó su Torah, que no nada más dio su instrucción a Moisés, sino que nos mandó un ejemplo perfecto, amando lo que Él más amaba, que es su Hijo. Y vamos a ver cómo recorre este caminar su Hijo. Todo empieza con la letra Aleph, que la Aleph, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? La fortaleza, el liderazgo. Nuestro caminar espiritual va a comenzar en el momento en que nosotros reconocemos que nosotros no somos los líderes de nuestra propia vida, sino estamos bajo la autoridad, que el líder de todas las cosas es el Creador, que es el Aleph, la fortaleza, el liderazgo, y que Dios hay uno solo. En ese momento va a iniciar este caminar. Es por eso que vamos a ver aquí como en Mateo 5:17, es algo que Yeshua tenía perfectamente claro. Él no vino aquí diciendo, bueno, yo voy a ser el nuevo líder, vamos a hacer ahora de aquí en adelante las cosas de esta manera. No, ¿qué dijo Él? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, yo reconozco al Dios creador como el único Dios. Yo no he venido aquí a cambiar las cosas, no he venido para que ustedes ya no tengan que hacer ninguna de estas cosas. No, dice, yo no vine aquí a cambiar nada, yo he venido a cumplir, me he venido a someter a la autoridad de aquel que me envió, he venido a cumplir todos los mandamientos tal cual Él los puso. Juan 14:10 dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra cuestión, ¿qué son palabras de acuerdo al pensamiento de Yeshua? Obras, porque si no, esas palabras no son transformadas en obras, que son, no es nada, no tienen fundamento, no tienen validez. En pocas palabras, de nada sirve que estemos aquí que nos reunamos y que hagamos y estudiemos y aprendamos y seamos de los que más hayamos avanzado si nuestras obras están iguales. Eso no sirve para nada. ¿Qué quiere decir? Todavía estamos aquí no podemos avanzar. Sin embargo, aquí vemos que todo va a iniciar en este momento. O sea, hay un propósito, aun cuando a lo mejor para eso sirve, para cuando reconocemos que Dios es el que está sobre todas las cosas, pero si no estamos viviendo bajo estos mandamientos, pues realmente no podemos avanzar a lo que viene. De ahí sigue la letra Bet, que la Bet representa ¿qué? La casa. Nuestro caminar, Yeshua nos puso el ejemplo, comienza reconociendo a Dios sobre todas las cosas, reconociendo que va a ser mediante su instrucción, y después el caminar se va inmediatamente a nuestra casa, primero con nosotros, luego con nuestra casa. Lucas 2:49, que dice, entonces Él les dijo, cuando estaban José y María, estaban José y Miriam, y el niño se les perdió, que lo encontraron dando
una cátedra, es en este pasaje. Entonces dice, entonces el niño les dijo, ¿por qué me buscáis? Que estaban los padres todos asustados. Le dicen, oye, ¿por qué haces eso? Dice, pero ¿por qué me buscáis? Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y cuántos años tenía en ese tiempo? 12. Tenía 12 años, era un niño. Él desde pequeño entendía que estaba bajo los mandamientos de Dios, estaba bajo una instrucción de Dios, y que era a la casa, era en la casa lo que era su prioridad. ¿Y cuál es la casa? Las 12 tribus, la casa de Jacob. Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Constantemente, ya en su ministerio, seguía presente con ese principio. Él a qué vino? Él vino por la casa, restaurar la casa. Aquí tenemos abajo de la imagen pictográfica de Bet, pues un cuadrito representativo del tabernáculo y cómo alrededor estaban las tribus, de cómo estaban las 12 tribus rodeando. Y esa es la imagen, y ese es el pensamiento que Yeshua tenía. Sabía que él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas 10 tribus que fueron dispersas. Ese era su llamado, restaurar la casa. ¿Cuál va a ser nuestro llamado? ¿Por qué nos está poniendo ese ejemplo? Porque nosotros vamos a hacer lo mismo. Empieza nuestro caminar con nuestra relación con Dios, pero inmediatamente después eso se tiene que reflejar y tenemos que aplicar, no en las congregaciones, en el cristianismo, en otras iglesias, sino en nuestra casa directamente. De ahí sigue la letra Gimel, que la Gimel es una imagen de qué, del pie, de la imagen del pie, que representa el salir, el dejar algo. ¿Recuerdan cómo vimos en Abraham que le dijo el Señor? Vete de tu tierra, vete de tu parentela. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Tenemos aquí la imagen. Bueno, aquí puse esta imagen que es de los cielos que se están abriendo, que nuestro Mesías, estando con el Padre, sale de allá para venir con unos seres mortales y pecadores que somos nosotros, y vinos a amarnos, a mostrarnos lo que es el amor. Aquí en esta imagen tenemos una luz que viene de lo alto, representativa de Yeshua, que está cayendo sobre las aguas del mar, que es representativo de las naciones. Dice Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él salió de ese lugar en obediencia y por amor. ¿Para qué? Para que todos aquellos que se humillen delante del Señor, acabamos de leer, el que se humille será enaltecido. Humillarnos delante del Señor, reconocer su autoridad. El Señor, cuando regrese ya a la tierra que prometió a nuestros padres, llevará con él aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. De ahí nos vamos a la letra Dalet, que es la letra que tiene que ver con el humilde, el pobre. Ya que Yeshua deja de estar junto a la presencia de su Padre, deja el trono, es por lo menos para que hubiera dicho, bueno, pues sí voy a ir, pero pues oye, perdí de ser un rey así con poder, o sea, tener abundancia, pues no estar batallando ahí. Pero vemos que ese no fue el caso. Vino humilde, pobre y humilde. Vemos varios pasajes en la Escritura en los cuales literalmente fue empobrecido. ¿Por qué? Porque fue puesto a prueba, y en esas pruebas fue mayor su fidelidad a la palabra, fue mayor la humildad que él tuvo, y esto lo hace para mostrarnos a nosotros que la verdadera riqueza no viene en estas posesiones materiales. ¿Ustedes creen que Yeshua, con milagros
que hacía. Por ejemplo, ahorita viene a la mente el de los peces, que no hubiera dicho, oye, pues voy a usar uno de estos milagros pues porque si estamos batallando aquí, y que el Señor nos prospere un poquito, y nosotros pues igual llevar el evangelio a más, pero hay que hacer un milagro, hay que sacar pescados y venderlos baratos y sacar aquí un buen dinero. El Señor no hizo eso. ¿Por qué? Porque Él es en esa pobreza física que vamos a reconocer la grandeza de Dios, que no dependemos de la mano de hombres, que no dependemos de factores externos, sino de Dios, que todo lo que camina y todo lo que rodea nuestra vida proviene de Dios. Aparte, Dalet representa la puerta. Vemos en Juan 17 que dice: volvió pues Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Un versículo más adelante, o 2 versículos, ahí en Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Queremos entrar por la puerta? Por eso Yeshua mismo nos pone la muestra. Antes de eso es reconociendo al Señor, mostrándolo en nuestra casa, cambiar nuestro rumbo, no a lo que nosotros tenemos pensado, sino a los mandamientos de Dios y a la obediencia a Dios, cueste lo que cueste. Si queremos entrar por la puerta, antes tenemos que ser empobrecidos, es decir, reconocer que todo, o que lo que tenemos, y si es necesario sacrificar lo que tengamos que sacrificar, lo hagamos. ¿Para qué? Para cumplir los mandamientos de Dios. De ahí viene la letra Hei, que la Hei hemos dicho que representa la revelación, representa la gracia, que representa el número 5 representativo de la Torah. Aquí en este pasaje dije, ¿qué imagen voy a poner aquí? ¿En qué momento es en el que el Eterno le da la revelación a Yeshua? Y pongo este cuadro en donde dice 12 a 30. ¿Qué representará esto? Entre los 12 y 30 años, que la Escritura, entre los 12 y 30 años no nos dice la Escritura nada acerca de la vida de Yeshua. Sin embargo, es la edad, los 30 años en que se inicia el ministerio, que vamos a ver después en la letra Lamed por qué fue a los 30, por qué el llamado a pastorear es a partir de los 30. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero en este tiempo de los 12 a los 30 años, si hay algo claro, de acuerdo a los estudiosos, es que en este tiempo es cuando el Señor Yeshua se estuvo empapando, estudiando la Escritura. Es ese tiempo que se aparta para dedicarle el tiempo a aprender, a memorizar toda la Escritura. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a leer aquí ahorita en Juan 7. Dice: después de estas cosas, vamos a leer Juan 7 del 1 al 10. Está sumamente pequeña la letra, no sé si lo quieran buscar ahí en sus libros, en sus Biblias, y mientras lo hayan, mientras lo buscan en Juan 7 del 1 al 10, vamos a pensar, a ponernos a reflexionar. ¿Por qué no nos habla la Escritura acerca de Yeshua en este tiempo? O sea, es un tiempo que completamente es apartado. En ese tiempo se ausenta completamente. ¿Por qué? Porque es representativo de lo que nosotros tenemos que hacer en la Escritura. Es el ejemplo perfecto de cómo tiene que ser nuestra vida. Instruirnos, estudiar los mandamientos de Dios. Yeshua decimos, y mucho decimos, todos con toda facilidad, ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. Decimos que Él guardó toda la ley, que Él no transgredió ninguno de sus mandamientos, lo cual es cierto.
Pero ¿de qué manera lo haría? ¿Sería que él nació ya milagrosamente desde que era feto, ya sabía todos los mandamientos? La Escritura, si algo nos deja claro, es que mientras el niño crecía en estatura, crecía también en conocimiento de los mandamientos de Dios. Entonces va a ser en este tiempo que Yeshua aprende todos los mandamientos y todas las instrucciones de su Padre. Es en este tiempo que lo aparta, que guarda todos y cada uno de los mandamientos, que aprende y los memoriza en su mente para después tenerlos en su corazón. Si nosotros queremos imitar a Yeshua, si queremos vivir bajo los mandamientos de Dios, ¿qué ocupamos de hacer primero? Pues aprendérnoslos, memorizárnoslos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, aprendiéndonos y memorizando estos mandamientos. ¿Por qué? Porque si no los vamos a transgredir. Espero que no sea así deliberadamente, pero si no es deliberadamente, como los que estamos aquí hemos hecho un pacto, un compromiso con el Señor de vivir en rectitud, y sí, quizá deliberadamente no vamos a transgredir sus mandamientos, pero por falta de conocimiento, ¿qué dice la Escritura que sucede? Perecemos, pecamos, y no por no saber se nos va a justificar nada más así. Desde luego que sí se hace. Yeshua cumplió con los mandamientos, somos justificados por la justicia de Él. Sin embargo, no podemos nada más ya sentarnos cada quien muy a gusto y desatender este caminar espiritual. Necesitamos estudiar cada uno de los mandamientos, imitar ese ejemplo de Yeshua, que Él es lo que nos decía, que hagamos lo mismo que Él hizo. ¿Para qué? Para aprendernos, memorizarnos todos los más de 600 mandamientos que existen, para no transgredir ninguno de ellos. Entonces dice aquí en Juan 7:1, después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, dice aquí, la de los tabernáculos, es decir, Sukkot, es la fiesta para el pueblo de Israel, incluyendo los judíos. Dice en el 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. En este momento están por celebrar una festividad de Sukkot, de las más importantes, una de las 3 festividades que se reunía todo el pueblo. Estamos viendo que estos hermanos que tenía, ¿qué le están diciendo? Oye, pues ve para que te manifiestes con tu poder y gran gloria y todos ya vean que tú eres el Mesías, cuando ellos dice aquí, pues que ni ellos lo creían realmente. Pero ¿qué dice Yeshua? Dice, aún no es mi tiempo. ¿Cómo puede ser constantemente en la Escritura? Por eso este es un ejemplo que Yeshua sabía cuándo era su tiempo, porque eso tiene que ver con revelación. Eso es Hei, cuando el Eterno revela cuál es el propósito de nuestras vidas. Yeshua sabía exactamente cuál era su rol, qué es lo que tenía que hacer y en qué momentos tenía que actuar, cuándo tenía que callar, cuándo tenía que hacer. Si hemos visto y algo hemos aprendido es que los milagros no nada más fue porque se le ocurrió el momento o porque dijo, bueno, pues yo creo que ahorita está bien. No, tenían un propósito cada uno, y ese propósito es la revelación que Dios le dio. ¿Y cómo aprendió esa revelación? Escudriñando, metiendo y dedicándole años y años y años de estudio a sus mandamientos, memorizándolos y teniéndolos, como dice la Escritura en Jeremías, en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque Él es el nuevo pacto, y que ese nuevo pacto precisamente eso, guardar, aprender y memorizar los mandamientos de Dios, que el Señor los ponga en nuestra mente, los dé a nuestra mente para después escribirlos en nuestro corazón. La letra Vav. Pongo aquí la imagen de una plataforma, como le dan un pallet. No sabía aquí qué imagen poner, sin embargo dije, como representa la Vav un clavo, dije, bueno, si pongo un clavo, pues no es, creo que es más
fácil poder ver todos los clavitos ahí que están puestos sobre esta plataforma, en donde esta plataforma se le añaden incluso toneladas de peso y está amacizada por estos clavos que están sobre estas tablas. Ahora, la función de esta Vav es sí, de unir. ¿Qué está haciendo? Está uniendo estas tablas de madera, pero al mismo tiempo les da firmeza. Entonces, Yeshua, si estamos viendo este recorrido, este transcurso que él llevaba, dice la escritura en Colosenses 1:17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Yeshua, como acabamos de ver, tenía claro que él venía bajo la instrucción del Padre, venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es lo que nos daría estabilidad, es lo que nos iba a unir. Y vemos que en Colosenses nos dice que él fue ante todas las cosas, porque todas las cosas en él subsisten, todo lo que hay, todo lo que nosotros podemos ver, subsisten en Yeshua. ¿Por qué? Porque él es la palabra de Dios. Todas las cosas que existen fueron hechas por medio de él, nos dice la escritura. Entonces estamos viendo aquí que cuando él es empobrecido, se le abre la puerta a la revelación, dedica el tiempo del estudio de la escritura para guardar y cumplir los mandamientos, para poder tener la guianza de Dios, la revelación de Dios, para llevar una vida recta, para caminar y no actuar a destiempo de cuando él piense, sino cuando la revelación de Dios le sea dada. Ahorita es tiempo, ahorita detente, ahorita no. Eso es lo que esa revelación le fue dada, y eso es lo que lo iba a unir a Zain. Que la letra Zain representa la espada del Espíritu, también representa la simiente. ¿Qué simiente? Pues la simiente de Abraham, la simiente de David, se cumplen en él. Pero dice Hebreos 7:26, hablando de Yeshua específicamente, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces es lo que estamos viendo. En esos tiempos de los 12 a los 30 en la Hei, recibe y se profundiza, se empapa de la escritura de Dios, y eso es lo que lo unió a no ser como todos los otros sumos sacerdotes que había habido anteriormente. Ahora, sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Eso es otro estudio, pero en este caso, ¿cuál era la característica de los otros sumos sacerdotes? Pues que tenían que primero ofrecer un sacrificio por ellos. ¿Por qué? Porque no estaban 100% o no estaban puros delante de Dios, cometían transgresiones, y por tanto cometían transgresiones, necesitaban primero ofrecer sacrificio para ellos, después por el pueblo. Sin embargo, fue por esos tiempos, por esa revelación que Dios le da de profundizar en su palabra, que lo une a no ser y a sobresalir sobre todos los demás, de nunca transgredir ninguno de sus mandamientos. Queremos guardar los mandamientos de Dios, hay que profundizar en su palabra. El ejemplo lo tenemos aquí en Yeshua. ¿Y qué pasa? No transgrede ninguno de sus mandamientos. Sigue la letra Het, que representa la pared. Mateo 13:47 nos dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Estamos viendo el ejemplo que pone Yeshua, que el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a una red echada en el mar. El mar en la escritura es representativo de las naciones. Los peces
¿De qué es representativo? Exactamente de las naciones de Efraín. Muy bien. Entonces, los peces va a ser representativo de Efraín, que está disperso entre las naciones. Y dice en el 48, y una vez llena, avientan la red, la sacan, dice, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces vemos esta idea, está muy clara, la letra Het, que es el muro que separa lo puro de lo impuro. Y si podemos ver algo en Yeshua es que constantemente, también en el transcurso de su ministerio, estuvo haciendo esto. ¿Qué hacía? Ponía una barda, una división entre lo que es la palabra de Dios, la Torah escrita, con otras Torahs, con otras instrucciones, con otros mandamientos. Entonces, lo que es escrito por Dios, lo que es... ¿Y él cómo lo iba a saber? ¿Cómo iba a saber qué era puro y qué era impuro? ¿Qué es lo que estaba escrito? Porque acabamos de ver que le dedicó años y años y conocía bien los mandamientos de Dios. Acabamos de ver que nunca transgredió ninguno de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque él tenía perfecto conocimiento de qué era puro y qué era impuro. Y ese es el ejemplo que le está poniendo. Él va a separar. ¿Qué hizo cuando seleccionó también a sus discípulos? Tuvo que seleccionar y poner una barda, un muro que representa la protección. Dice en el 49, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, van a apartar a los Ra, de los que son Sadik, a los que andan fuera de las funciones de Dios, de los mandamientos de Dios, dándole otro sentido a la interpretación de las cosas de Dios, y los va a apartar de aquellos que son seguidores del Mesías, seguidores de Yeshua, el cual no transgredió ninguno de sus mandamientos y que por ese mismo camino de justicia anden. En el 50 dice, y los echará en el horno de fuego a los que andan fuera de sus mandamientos, los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. De ahí la letra Tet, que vimos que la Tet es esta vasija de barro, y tenemos aquí la imagen. Bueno, esta es la imagen de Yeshua cuando estaba en el desierto, que vimos que fue un tiempo en donde fue afligido su cuerpo. Por eso hubo este ayuno, este ayuno de 40 días, en donde definitivamente la prioridad del Señor era fortalecer el espíritu. Era ahora sí que hacer la diferencia y poner una separación muy clara entre poner la barda, pues, entre lo que es del cuerpo y entre lo que es el espíritu. Dice Juan 2:19, respondió Yeshua y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué templo se estaba refiriendo? A su cuerpo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que tuvo que acontecer? Tuvo que ser destruido su cuerpo, destruida esa vasija de barro. ¿Para qué? Para ser levantada nuevamente. La Yud, que representa el brazo, la diestra de Dios. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, y vemos que esta palabra de creer no es nada más, pues, creer, yo sí creo que existió. No, esto es ejercer su fe, ejercer su firmeza en él. De hecho, varias traducciones así lo traducen, que es una mucho mejor traducción que esta. Dice, el que ejerce su fe en él. Y así dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no ejerce su fe en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es nombre, es su carácter, es su enseñanza, es lo que él traía. Entonces, al no creer, si nosotros decimos que creemos en Jesucristo, pero no creemos en la doctrina, en la enseñanza que él traía, que estamos viendo aquí, que es guardar todos los mandamientos de Dios, que es no a abrogar ni la ley ni los profetas, no abrogar sino a cumplir. Si decimos que creemos en él, pero no guardamos estos mandamientos,
Somos unos mentirosos, como dice la Escritura. La verdad no está en nosotros. En el pensamiento hebreo no existe esto de creer en Jesús, en creer en Cristo y no guardar sus mandamientos. No existe eso. Es ejercer su fe en Él, es lo que dice aquí. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ejerce su fe en Él está fuera, está condenado, dice aquí la Escritura, por no seguir la enseñanza, no seguir la doctrina, no creer en el carácter, no creer en aquel que envió a su Hijo. Dice en el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la yud que tiene que ver aquí, que es el brazo de Dios, es la diestra de Dios, que representa el poder de Dios, representa las obras. Y es la diestra lo que va a traer salvación. Y literalmente, ¿cómo estaban los brazos de Yeshua? Fueron crucificados, fueron clavados en esta cruz. Y eso es lo que va a traer a nosotros salvación, pero no por el acontecimiento solo en sí, sino estamos leyendo aquí que si nos vamos a tomar del brazo de poder de Dios, es porque vamos a ejercer nuestra fe en Él y porque vamos a creer en su nombre, es decir, en lo que Él estuvo estudiando y Él estuvo predicando. Vamos a creer y a seguir y a vivir bajo los mandamientos de Dios. Eso es Yud, eso es la diestra de poder que va a traer salvación a nuestra vida. Entonces estamos viendo estas 10 letras, este recorrido de Yeshua desde la Aleph, vimos aquí hasta la Yud, y el día de hoy vamos a ver en qué momento vive, en qué momento recibe el Kaf, la letra que sigue. Kaf, tenemos aquí, es la mano inclinada. Y en la vida de Yeshua se cumple, dice Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanán, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Yohanán se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Fíjate la humildad de Yeshua, que en este momento se va a someter, porque vamos a ver aquí, está en el bautismo, que es el bautizo, pues es el acto de sumersión, en donde se tiene que hincar, se tiene que curvear, se tiene que doblar, y hay una mano que va y que lo sumerge. Esa mano es representativa de la enseñanza, de la doctrina del Eterno. Es por eso que Juan le dice: oye, pues tú vienes, tú eres el Mesías, yo soy para que vaya a ti, tú eres el que, a la mano a la cual yo me voy a someter, y ¿cómo vienes tú a mí? Porque Yeshua entendía que no era la mano de Juan. Yeshua entiende que esa es la doctrina, es la Torah misma, es la instrucción de Dios que Él reconoce en todo momento. ¿Por qué? Porque le dedicó toda la vida a estudiar eso. Bueno, de los 12 a los 30 años de acuerdo a los estudiosos, es una garantía que eso es lo que estuvo haciendo. De igual manera, si nosotros vamos a seleccionar un lugar donde nos vamos a instruir en los mandamientos de Dios, no tiene que ser basado en quién me cae mejor, en quién es más buena onda, en dónde estoy más cómodo a la hora de recibir el mensaje, quién dura menos en los mensajes. Si vamos a decidir que sea como lo hace en este momento Yeshua, guiados por el Espíritu de Dios, guiados porque saben que es un mandamiento, que es una palabra del Señor lo que están recibiendo, saben que es una guianza del Eterno, y esa mano a la que se van a someter es representativa de la mano del Eterno.
Pero ¿qué tenemos que hacer para entenderlo? Meternos a estudiar su palabra, aprender su palabra y vestirnos de humildad para podernos someter a esa enseñanza. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo por ninguna persona, sino estamos sometiendo a los planes y a la palabra del Eterno. Dice en el 15, pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, o sea, entonces, ¿qué es lo que acontece aquí? Que se va a hacer este tevilá, este acto de sumersión. Desde luego que la mano que lo va a sumergir es la de Yohanan. Pero dice aquí en el 16 que después de que fue bautizado, o sea, después de que fue sumergido en esta agua, que ¿qué tuvo que haber hecho para sumergirse en esta agua? Tuvo que haberse postrado, tuvo que haberse doblado bajo esa mano que es representativa del Eterno. Lógicamente el agua es representativa de la palabra de Dios. Yeshayahu 55 nos habla. Pero aquí lo importante es ver y analizar y entender por qué aconteció así, por qué fue y qué es lo que pasó automáticamente después de que dobla su rodilla, de que se somete bajo esa mano. Y Yeshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, a su ruaj, a su presencia, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces dice aquí que es una vez que él se somete bajo la autoridad, bajo esa mano que representa la autoridad de Dios, que él se somete no bajo Juan, él entendía que es representativa del Padre, y cuando dobla su rodilla, que se postra, que se humilla, al salir, al levantarse él, es que recibe el ruaj. Dice en el 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quieres tú recibir y ser levantado? ¿Quieres recibir tú la gracia? ¿Quieres recibir el favor de Dios? ¿Quieres recibir y ser reconocido por Dios públicamente, como en este momento, que dice que se abrieron los cielos y se escuchó esta voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Si quieres que el Señor te levante y te reconozca en público, primero hay que humillarse. Primero tenemos que ponernos a cuentas en el mismo trayecto, empezando con nuestra relación con Dios. Después tenemos que humillarnos en nuestra familia. No humillarnos de que todos nos falten el respeto y digan o que nos escupan. No, humillarnos. Vamos a ver en este pensamiento bíblico que humillarse delante del Señor es reconocer que no somos nosotros quien estamos en control de nuestra propia vida. No nos vamos a guiar bajo lo que nosotros queramos o alguien más quiera, sino la humildad va a venir en el reconocer y ponernos debajo de la mano de Dios, de su autoridad, de la autoridad divina. Entonces lo mismo tenemos que hacer en nuestro hogar. No confrontar, no pelearnos con los otros, sino ponernos a cuentas, vestirnos de humildad, como acabamos de leer aquí en la Escritura, y seguir ese trayecto. Después, con los hermanos, queremos ser enaltecidos, primero hay que postrarnos. Dice en Esther 2:17, una palabra muy, muy importante que empieza con Kaf, y vamos a darnos cuenta, si no es que ya lo hemos hecho, que en el hebreo es como ningún otro idioma en el mundo. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que fue hecho por Dios, que es un idioma, el idioma del Eterno.
Por eso tiene características sobrenaturales e increíbles. Muchas y todas las palabras que están relacionadas es porque vienen de lo mismo, tienen que ver, traen la misma esencia de vestirse de humildad, de postrarse y reconocer al Señor, como postrarnos y someternos a su autoridad. En Esther 2:17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces la palabra corona es la palabra Keter. Tenemos aquí la palabra Keter en hebreo pictográfico, que es la Kaf. ¿La otra cuál es? La Tav y la Resh. Entonces eso es la palabra Keter, que significa corona. Ahora, como les digo, en el hebreo, no por el poder visualizar estas palabras, estas letras, nos va a hablar mucho. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos abajo otra palabra que lo único que hicimos es cambiar, ahora sí que invertir sí, cambiar las letras. Esta va a volver a comenzar con la Kaf, pero aquí vamos a cambiar y vamos a poner primero la Resh y luego la Tav, y esa nos da la palabra Karat, que Karat significa cortar, echar fuera. Vamos a ver que no es por pura casualidad, sino el Señor en su idioma perfecto, en su idioma sobrenatural, nos muestra un mensaje, y un mensaje muy claro. Queremos ser enaltecidos, queremos recibir la corona de vida que dice la Escritura, hay que humillarnos. ¿No te quieres humillar? ¿No te quieres someter a los planes de Dios, a las instrucciones de Dios? Va a ser cortado de en medio de su pueblo. Eso dice la Escritura. Hay dos opciones. El Señor nos da la opción de elegir. Si vamos en este trayecto espiritual, vemos que la letra anterior es la diestra de poder. O sea, queremos llegar a Kaf, el Señor nos da el poder, pero nos va a dar el poder ¿para qué? Para humillarnos. Nos está dando el poder para doblar rodilla delante de Él. Si no queremos doblar rodilla delante de Él, someternos a sus mandamientos, ser soberbios ante Él y desde luego que ante todos los demás, vamos a ser cortados de en medio de su pueblo. Habrá instrucciones en la Torah donde dice que si no guardamos, si no seguimos esas instrucciones, seremos cortados del pueblo. Es esta palabra Karat. Vamos a ver esta misma palabra Keter, que significa corona en la Escritura. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si doblamos rodilla ante los mandamientos de Dios, recibiremos una corona incorruptible, una corona que no cambia, no la puedes corromper. ¿Por qué? Porque así son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no cambian. Los mandamientos de Dios son incorruptibles. El Señor no va a aceptar la corrupción dentro de sus mandamientos. No es como en los gobiernos que tenemos aquí en este mundo, en donde hay corrupción, donde unos tienen palancas y son los que están ahí al frente, y donde los que no tienen palancas, los que no tienen contactos, pues se acercan a uno a ver si le ayuda ahí, se acercan a uno que sí esté ahí a la mano, pues para poderse recibir algún tipo de misericordia. Completamente corruptible. La corona de Dios es incorruptible. Lo único que tenemos que hacer es someternos a esos mandamientos. Segunda de Timoteo 4:8 dice:
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos la venida del Señor, anhelamos la venida del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado el día en el cual el Señor vuelva con poder y gran gloria? Ya vimos al Mesías Ben Yosef, muchos de nosotros anhelamos ya ese día en que se manifieste como el descendiente de David que viene a reinar con poder y gran gloria, Yeshua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo va a ser esa venida? Tenemos muchas veces el pensamiento de que va a llegar y todos vamos a estar brincando y en ese momento y diciendo, por fin veniste, por fin llegaste, como decía Jim Staley en uno de los videos, y no recuerdo si era de Stacaf, pero que dice, te estábamos esperando, dice, hasta celebra, ¡woohoo! ¡Qué gusto! Sin embargo, la Escritura, y por algo, cuando Él venga, amamos su venida, queremos recibir la corona de justicia, vamos a estar doblados delante del Señor, postrados, toda rodilla se va a postrar y va a estar tragando tierra. No vamos a tener la soberbia de estar parados gritándole, ¿cómo te tardaste? Toda rodilla se va a doblar delante de Yeshua. Y si cuando revuelva queremos la corona de justicia y amamos su venida, anhelamos su venida, vamos a entender que vamos a estar doblados delante del Señor. No va a haber nada de esta soberbia por la cual muchos de nosotros no queremos dejar. Si nos queremos aferrar a esa soberbia, cuando vengamos no recibiremos esa corona de justicia. ¿Qué es lo que vamos a recibir si nos aferramos a nuestra soberbia? Karat, vamos a ser cortados y echados del otro lado, quemados en fuego. Acabamos de leer. Jacob, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos. Todo está conectado. Queremos recibir la corona de vida, tenemos que someternos bajo esa kaf, bajo esa mano, bajo esa autoridad. Primera de Pedro 5, del 4 al 6, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Este es el pasaje que más me impactó, porque tenemos que estar sujetos, sí, al Mesías, porque el Mesías nos lleva ¿a quién? Al Padre, pero dice, estad sujetos a los ancianos, estad sujetos todos, los jóvenes a los ancianos, de manera que dentro del pueblo no podemos estar divididos, no hay tal cosa. ¿Y qué es lo que causa división? El ego. ¿Y qué pasa si te aferras a ese ego? Vas a ser cortado y vas a ser echado al fuego. El Señor es misericordioso y nos da la oportunidad cada día de corregir eso. Y todavía es tan misericordioso, tan bueno, que da una corona incorruptible, aun cuando hemos sido corrompidos, quién sabe cuántas veces en los transcursos de nuestras vidas. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vimos que Yeshua sabía los tiempos, Él conocía cuándo era tiempo y cuándo no, de cosas increíbles y quizás sobrenaturales, o más bien dicho, sobrenaturales. El día de hoy el Señor nos está hablando a que nos humillemos delante de su autoridad, delante de sus mandamientos, pero sus mandamientos también nos dicen que amemos al prójimo. Sus mandamientos también nos dicen que vayamos de la mano con el prójimo. Estamos viendo aquí también que qué es lo que causa el que no estemos bien ni delante del Señor ni con el prójimo,
este ego. No necesitamos ser súper espirituales para entender este tiempo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo para humillarnos? Hoy. Hoy es el día para humillarnos. Si hay algo que está, por lo cual no te estás humillando delante del Señor, quizás no te estás humillando delante del Señor por no querer doblar o dar el brazo a torcer, como decimos aquí, con tu esposa o con tu esposo o con tu hijo, con tu prójimo. Hoy es el día para humillarse, para humillarnos, y el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. Kaf en la escritura, vamos a ver en Éxodo 33 al 22, vamos a ver que la letra Kaf va de la mano y está relacionada también con cubrir. Por eso vimos todos los significados, hemos estado viendo cómo Kaf está relacionada con la mano, cómo está relacionada con el hincarse, postrarse, cómo está relacionada con la corona. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con cubrir. Éxodo 33, 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. La palabra que se utiliza aquí para cubriré, la palabra sakaj, sin embargo, viene de la raíz kafar. Kafar en hebreo significa cubrir. Empieza con kaf. Dice entonces aquí: te cubriré con mi mano. Ahí sí, mano es literalmente la kaf, hasta que haya pasado. Entonces la mano, que es kaf, está relacionada a la cobertura también. Al nosotros doblegar rodilla, someternos bajo esa autoridad, estamos entendiendo que estamos bajo la instrucción, pero también bajo la cobertura, bajo la protección de Dios. Levítico 23, del 27 y 28 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Qué día es este? Yom Kippur. A los 10 días del mes séptimo será el día de expiación, que es expiación viene siendo la palabra Kippurim. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Entonces, Kippur, cuando decimos Yom Kippur, viene de la raíz kafar, que significa cubrir. ¿Y cuál era el propósito de ese día? Pues cubrir el pecado, era el día de la expiación del pecado. Habría que ofrecer, o sea, una ofrenda, dice ofrecer esa ofrenda encendida al Señor. ¿Para qué? Pues para que el Señor cubra mediante estos sacrificios, mediante esta ofrenda, va a cubrir el pecado. Entonces, de alguna manera, el cubrir representa la protección de Dios, y de alguna manera esta kaf, por eso también va a estar relacionada al Mesías, porque en Juan 1:29 nos dice: el siguiente día vio Yohanan, Juan el Bautista, a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquí ya no es cubre únicamente, esto no tiene únicamente, no va nada más a estar por encima cubriéndolo, sino va a quitar el pecado del mundo. Así es que incluso la palabra con la cual estamos familiarizados, kippah, viene bajo esa misma, bajo ese mismo pensamiento. La kippah, aunque no es bíblico, respetamos a todo el que lo use, pero entendemos que, o más bien dicho, ellos entienden por el kippah, que es representativa y empieza con kaf, representando esa mano a la cual están ellos bajo esa autoridad, están bajo esa cobertura.
Por último vamos a ver algunas palabras que incluyen la palabra kaf. Y bueno, lo estamos dividiendo aquí en dos secciones, unas que incluyen la palabra kaf y en otras que empiezan con kaf. La palabra berej, que termina con kaf, es algo que no he mencionado, pero bueno, la letra kaf en el hebreo moderno pues se tiene la kaf y la kaf sofit. Al terminar una palabra con esta kaf va a llevar la kaf diferente, en diferente forma, ya no va a estar curveada sino recta, pero bueno, también cambia la pronunciación. La kaf al empezar pues suena como una K y al terminar va a sonar como una especie de J. Entonces aquí la palabra berej significa rodilla. ¿Se fijan cómo todo está conectado? Bejor significa primogénito, berajá significa bendición. Entonces ven cómo humillarse delante del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Doblar rodilla. Rodilla por algo incluye esta kaf sofit, que es postrarse delante del Señor. Y las palabras que empiezan con kaf, vean nada más ustedes en qué palabra se utiliza y cuál será el mensaje. La palabra kisei significa trono. La palabra keter, que ya vimos, significa corona. La palabra kavod significa gloria. La palabra ken, estás afirmando algo, significa seguramente, sí, cierto, rectamente, así. Pero es cuando no es nada más como decir, bueno, sí, así como simplemente sí, sino estás afirmando con toda seguridad que así es. La palabra kalá significa completar, significa también esposa, la palabra que leímos hace un momento. Entonces, si vemos cómo todo esto está conectado en el pensamiento hebreo, en el pensamiento bíblico, en la mente de Dios, el trono, la corona, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Deja el trono, viene, recibe la corona de vida, por medio de él vimos su gloria, afirma nuestras vidas, nos va a dar seguridad, es algo que seguramente va a completar nuestra vida, y todo lo hace por su esposa, por su kalá. Estamos viendo que si queremos estar delante de la presencia de Dios, si queremos recibir la corona de vida, ver su gloria, estar bajo su cobertura, necesitamos someternos a sus mandamientos, necesitamos humillarnos delante del Señor, y eso es lo que va a completar, y esa es la esposa, esa es la kalá, eso es lo que va a completar. Fíjate, esta palabra kalá, aunque es con otra pues letra, pero viene de hecho en la misma idea que consumar, que totalizar algo. Y Yeshua, ¿qué es lo que mencionó? Consumado es, aunque fue la palabra gomer, creemos. Sin embargo, habla con ese mismo concepto, está hablando aquella parte que le complementa. Vemos aquí este es un escrito ahí en hebreo antiguo, hebreo pictográfico arriba, a ver si me ayudan, alguien lo puede leer. La Yud Bet Yevarejeja Yud Hei Bab Hei Beishmereja. Ahora este pasaje aquí en número 6:24, si leemos, aquí nada está la primera parte, nada más dice: el Señor te bendiga y te guarde. Lo que nosotros tenemos traducido como el Señor te bendiga y te guarde es esa primera parte. Pero si tuviéramos todo, viéramos que en todo, ahora sí, todas las manitas estarían ahí.
entendiendo, y es algo que en los últimos, que son apenas 2 meses y medio, he entendido esto, he entendido esta idea, he entendido esta palabra de la importancia de bendecir, de la importancia de orar. Cuando oramos con mis hijos, cuando en Shabbat hacemos la oración, la bendición sobre los hijos, ahora pongo la mano sobre su cabeza, no pongo la mano sobre su cabeza para, como diciendo, bueno, yo tengo poderes del Eterno y le voy a transmitir, le voy a pasar un poco de ese poder, nada que ver con eso. El único motivo por el cual lo he hecho es porque entiendo que la mano, si mi vida va a ser guiada y yo me voy a regir bajo los mandamientos y bajo la instrucción del Eterno, estas manos que el Señor me permite tener van a ser representativas de eso. Entonces estoy orando, bendiciendo a mis hijos, bendiciendo a mi esposa, a mi familia, no bajo lo que el endo quiera, bajo lo que el endo desee sobre ellos, no, sino entendiendo que toda oración, que toda nuestra vida, que lo que va a guiar a mi familia va a ser por medio de su palabra, sometiéndome debajo de su autoridad. Y asimismo, esto es representativo, y viendo también doblar esa mano, ponerla en la cabeza de mis hijos, entendiendo que así es esta bendición, que es la mano, pero representando la mano del Eterno, y ponernos, doblegarnos ante su autoridad. Dice Números 6:24 al 27: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muy recitada esta oración, sobre todo aquí por nosotros, y vemos que empieza y termina con bendición, con berejá, con poner las manos, que es representativo de esa autoridad de Dios. Y en esa bendición vemos que hable que el Señor te guarde. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es guardar? Guardar tiene que ver con lo mismo, o sea, con la protección del Señor. Vemos que aquí en Beishmereja tenemos la palabra ahí dentro, shomer. ¿Qué shomer significa? Sí, guardar significa, tiene que ver con la protección de Dios. Si entendemos que bajo esa autoridad, si nos sometemos bajo esa autoridad, ni nos humillamos ante ellos, Él es quien nos va a guardar, Él es quien nos va a proteger. A veces entendemos o tenemos otras ideas de guardar, de que el Señor nos guarde, pues Dios nos libre, ¿sí? A veces como que en forma de susto, ¿no? Pero guardar tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora aquí también subrayé, aparte de guardar, la palabra paz. ¿Por qué? Porque si queremos paz, ¿cómo empieza la paz? Pues por la bendición. Empieza doblando la rodilla delante del Señor. ¿Y qué es paz? Pues es la palabra shalom. Esa palabra que aquí todo el tiempo la decimos, shalom, Shabbat shalom, entre todos nosotros todo el tiempo. Pero de acuerdo a la escritura, de acuerdo al idioma hebreo original, vemos que en Éxodo 21:34 nos va a aclarar perfectamente lo que es shalom. Shalom viene de la raíz shalam, que aquí lo tenemos utilizado. En el 34 dice, dándonos instrucciones, pero bueno, decía aquí, el dueño de la cisterna pagará el daño resarcido a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. O sea, nos está diciendo, está dando una instrucción. Sin embargo, en esta traducción, la palabra pagará, o más bien la palabra shalam, que es la raíz de shalom, se utilizó como pagará. En la mayoría de las traducciones se utiliza la palabra restituir. Cuando se habla de shalom es algo que se restituye, pero a fin de cuentas es lo mismo, es pagar. Es que se causa un daño, pues hay que restituirlo. En este caso causó un daño, pues ahora tiene que pagar, tiene que remediar.
ese daño que hubo, ahora se tiene que reponer, se tiene que completar y restaurar al nivel en que estaba. Tiene que regresar y tiene que quedar pues tal y como estaba, completo. Ya no puede quedar incompleto. Ahora la Escritura en varios pasajes nos habla de pedir, y en los Salmos también nos dice, o pide y ora por la paz de Jerusalén, pide por la paz de Jerusalén. Y eso es algo que platicaba en la semana ahí con algunos de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? O que cuando oramos por Jerusalén, generalmente cuando oramos por Jerusalén, y la mayoría de las veces pensábamos, o en un inicio estábamos nada más pensando en que era para que no haya guerras, para que no reciban tanto bombardeo, ahí que ya los dejen en paz, aunque sea un rato. Pensábamos, bueno, yo así pensaba, decía, por la paz de Jerusalén, darles una oportunidad, Señor, tú puedes, para que ya descansen un poco, ya no reciban bombazos, así pensaba. Sin embargo, entendiendo que es la palabra shalom, que viene de shalom, que significa restaurar, regresar al nivel en que estaba, regresar a la condición en que estaba. En Jerusalén, ¿qué es lo que hay que restaurar? En Israel entero, ¿qué es lo que hay que restaurar? Sí, el corazón, pero vamos a verlo más específicamente. Y esto lo vamos a ver porque todo va a empezar con doblar rodilla y humillarnos delante del Señor. Pero ¿qué es lo que tiene que restituir? Una de las cosas, a ver. Exactamente, las 12 tribus. Así es, las 12 tribus, exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Actualmente hay un remanente de 2 tribus. Hay un poquito reconocido el sacerdocio levítico ahí. Pero ¿dónde están las 10 tribus en el exilio? ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde está esa restauración que necesita ver? O sea, el Israel de hoy en día, el Israel que nosotros vemos ahí, el día de hoy, es un Israel que pues no está en paz, no está restaurado, le faltan las 12 tribus, le falta efectivamente, como mencionaba Gretel ahorita, no tiene rey. ¿Cuál fue qué le fue dicho a David? ¿Cuál fue la profecía? Que su reino, desde su linaje vendría el rey cuyo reino no tendría fin. Y conocemos la historia que después de Moisés se queda Yehoshua, se queda Josué, después jueces, después reyes, y es a David que le dicen, bueno, tu reinado seguirá aquí la descendencia, mediante tu descendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el rey? Ahorita nosotros sabemos que es Yeshua, pero no hay rey, no hay un rey reconocido. Ahorita en Israel hay que restaurar esa monarquía. Eso tiene que ver con shalom. ¿Qué otra cosa? La propiedad de la tierra. El templo. Pues sí, exactamente, sí. La tierra tiene que ver, sí, pero el templo, sumamente importante. No hay templo. ¿Otra cosa? Pero bien, antes de la restauración de las 12 tribus no se necesita que cada miembro, así lo que está pasando aquí, cada miembro de la casa de Israel reconozca a su Mesías, al Señor Adonai como su creador. De allí precisamente viene la restauración de las 12 tribus. Es lo que está pasando, es lo que estamos viendo. Yo lo veo así. Sí, así es. Sí, es parte de la restauración. Ahorita estamos nosotros presenciando ante nuestros ojos esta restauración, esta paz que el Señor está desde ya tiene tiempo, ahora sí que cocinándose, se podría decir, pero estos últimos tiempos es cuando más drásticamente se ha visto ese cambio, esa restauración, de que ya en todo el mundo empiezan a salir como brotes, exactamente, como mencionaba Luzma, y incluso aportaciones fuertes de dinero de cristianos de diferentes grupos que empiezan a aportar, y todo eso, quiera uno o no, los hermanos de Judá, incluso ellos lo reconocen ya mucho y cada vez más, dicen, bueno, es que estos cristianos, o sea, ya empiezan a ver como el panorama más grande, ya, eso es parte de la restauración. Pero ahorita, volviendo a esto, ahorita mencionamos
la gente, o sea, las 12 tribus, falta restaurar. La Torá es otra de las que no mencionamos. Actualmente en Israel se rigen bajo la Torá. No existe. Eso es algo que se tiene que restituir. Entonces, la Torá es las 12 tribus, es, ¿qué más mencioné? El rey, el reinado, el templo y, sumamente importante, la pureza de lengua. El hebreo que se habla hoy en Israel no es hebreo. Ese no es el hebreo original, no es el hebreo mediante el cual el Señor da su palabra a Moisés. Y es con lo que hablaba con Ruggeri esta mañana, que me decía, o sea, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cómo podemos saber? O sea, ¿cuál es el hebreo original? O sea, ¿cómo sabemos que estos dibujos realmente pues, son creíbles? ¿Qué tanta credibilidad podemos darle a eso? La respuesta la vamos a hallar en la misma escritura. Es por eso que ahorita queremos profundizar y no tanto aprender para ver qué palabras podemos formar, y ahorita no tanto, ahorita vamos a ver con la escritura en mano qué nos está hablando. La Kaf, cómo se escribía, cómo era el dibujo, la verdad no me importa tanto. Lo que me importa es que por misericordia de Dios ya entendí que es postrarme delante de su instrucción, que es humillarme delante de Él, que es no tener problemas y pleitos y estarme peleando por tonterías con ninguno de ustedes, sino estar en un mismo espíritu delante del Señor, llegar todos juntos humillándonos de la mano delante del Señor. ¿Para qué? Para que el día que Él venga, y que nosotros acabamos de leer, y yo sí amo, y sé que muchos de nosotros amamos el retorno de nuestro Mesías con poder y gran gloria, podemos estar humillados delante de Él, volteando hacia el suelo, pero qué mejor que podamos estar así con toda nuestra familia, con todos aquellos a quienes amamos. Entonces esto es lo que vimos. Tiene que ver la restauración, lógicamente va a ser en nuestra vida, pero pidiendo por la paz de Jerusalén, estamos pidiendo por todas estas cosas. La restauración de la Torá, la restauración de las 12 tribus, del tabernáculo que dio de David, la restauración de la monarquía, del rey de Israel que sea reconocido, la restauración de la lengua y la restauración de el templo. Entonces cuando oremos, si es Torá, reino, pureza de labios, 12 tribus, templo. Entonces cuando oremos por la paz de Jerusalén, vamos a estar diciendo y reconociendo, humillándonos delante del Señor, sabiendo y pidiéndole al Señor que ya restaure todo esto, que ya restaure su Torá. Pero ¿de qué nos sirve que el Señor, pensando que ya restauró la Torá en la tierra de Israel, donde ahorita nosotros reconocemos como Israel, si nosotros no estamos viviendo en este momento bajo esas leyes? O sea, ¿de qué nos sirve? De nada. ¿O de qué nos sirve? Yo respeto a cualquiera que dice que se quiere ir a vivir a Israel. Oye, qué bueno si su grado de fidelidad y de firmeza ha llegado y dices, es que yo estoy listo me quiero ir, siento del Señor, sé mediante su escritura que tengo que vivir allá, que hay un propósito para mí allá. Si así lo decide, pues, me da muchísimo gusto. Es un paso de fidelidad increíble. Sin embargo, si decimos nosotros que queremos irnos a vivir allá, para allá, yo creo que ya va a ser más fácil guardar los mandamientos, pues ya siento que ya de aquí ya no me congenio muy bien, ya me voy para allá. Es una locura eso que estamos diciendo, no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Si queremos, y ese es nuestro sentir, nuestro pensar, ¿qué tenemos que hacer? Estas cosas que ahorita acabamos de mencionar, vivirlas, como si ya fuesen. ¿Por qué? Si ahorita no se acepta y no estamos rigiéndose bajo la Torá en Israel, ¿eso qué? ¿A nosotros qué nos importa? Nosotros sí. En mi vida sí. Entonces, en este contexto que estamos viendo, que el Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, que es mi nombre, mi enseñanza. Queremos ser restaurados, queremos vivir una vida en paz, en restitución,
queremos tener la protección de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblar rodilla delante del Señor. Berejá. Por eso es con kaf. ¿Quieres? Por último tenemos esta imagen. Dice aquí, ¿quieres recibir la corona de vida? Hay que humillarnos y postrarse delante del Señor. Yo te voy a pedir que ores conmigo, que como tú entiendas, si está en tu corazón adorar al Señor en estos momentos, que lo hagas a tu entender, a la manera que tú creas. Pero si algo hemos visto el día de hoy es que va a ser aquel que se humilla delante de su presencia, el que recibirá la corona de vida. El que no se someta bajo sus mandamientos, dice la Escritura, el tal será cortado. Y vimos que así se forma la palabra karat. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tú eres bendito, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres santo. Eres justo, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso. Bendito Padre, estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo que no estamos, aun cuando tú nos has dado el libre albedrío, Señor, de vivir bajo nuestros mandamientos, o a vivir bajo nuestra carne, más bien dicho. Creemos en tu palabra y creemos que es verdad cuando dice que tú nos has llamado, Señor, y estamos aquí el día de hoy humillándonos delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios, reconociéndote como nuestra autoridad. Bendito Padre, yo te doy gracias, Señor, porque aún con la condición que acabamos de ver, que el pueblo de Israel está quebrantado, o sea, está dañado, sin rey, tan lejano, Señor, al plan original que tú tenías, Padre, sin rey, sin instrucción. Señor, tú eres tan bueno, Señor, y tan misericordioso, que mediante tu diestra de poder, mediante tu Hijo, nuestro Mesías Yeshua, tú nos has hablado, Señor, y el día de hoy podemos entender este mensaje de restauración. Este mensaje de restauración que comienza reconociéndote a ti, Señor. Reconociéndote a ti y reconociendo que tú eres sobre todas las cosas, y entendiendo eso, Señor, nos humillamos delante de ti, Padre, doblamos rodilla, porque así nos los has mostrado mediante tu palabra, así lo mostraste mediante tu Hijo, la palabra hecha carne, Señor. Yo te pido perdón, Padre, por la soberbia que ha habido en mi vida, Padre, soberbia ante ti, Padre, al no reconocer, al no obedecer ciertas cosas en mi vida, Padre, engañándome a mí mismo en momentos. Yo te pido perdón, Padre, y que hoy esté doblado delante de ti de rodillas, junto con mis hermanos. Es un acto que hago porque al reconocerte hoy yo no quiero que siga siendo así jamás, Padre. Perdóname, Padre, cuando he sido soberbio, he sido egoísta con otros, especialmente con mi familia. Te pido que me des tu valor, Señor.
cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que hemos entendido este punto, Señor, como es el valor para postrarnos delante de ti y tomar la corona de vida, Señor. Tener el valor de pedir perdón, tener el valor de reconocer nuestros errores. Tú eres bendito, Señor. Es aquí en esta posición, inclinado, postrado delante de ti, Señor, que firmemente creo que es el lugar más alto en el cual podemos estar, como dice tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Te doy la gloria, Señor. Amén.